En una mañana tranquila y soleada en el bullicioso aeropuerto, los pasajeros se apresuraban para tomar sus vuelos, arrastrando maletas y balanceando tazas de café mientras el sistema de megafonía resonaba con anuncios de embarque. Entre ellos, una mujer alta y elegante entró con confianza en la sala de primera clase, su presencia atraía miradas sutiles de quienes la rodeaban. Vestía un traje blanco impecable y tenía un aire de autoridad tranquila. Su piel oscura brillaba bajo las luces del techo y un sencillo collar de oro descansaba alrededor de su cuello, un símbolo de riqueza discreta. Nadie parecía reconocerla, pero había algo en ella que hacía que la gente la mirara dos veces. Estaba sentada cerca de la ventana, revisando su teléfono mientras bebía un sorbo de agua. Mientras tanto, un piloto, todavía con su uniforme, entró en la sala. Su presencia era imponente, el tipo de hombre que siempre se aseguraba de que su autoridad se sintiera. Sus agudos ojos azules escanearon la habitación y se posaron en ella. Había algo en su manera de comportarse que lo irritaba, aunque no podía explicar por qué. Había pasado años escalando posiciones en el mundo de la aviación y, para él, ciertas personas no debían estar en las salas de primera clase, no sin ganárselo. La tensión entre ellos comenzó sutilmente. Una mirada despectiva aquí, un comentario murmurado allá. El piloto, ahora sentado a unos asientos de distancia, se inclinó para entablar una conversación con un compañero de tripulación. En voz lo suficientemente alta para que ella lo oyera, comentó sobre la gente que compra su entrada, sin saber el valor del trabajo duro. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Había experimentado ese tipo de energía antes, el resentimiento silencioso, la necesidad de disminuir sus logros sin conocer su historia. No la inquietaba. Todavía no. Cuando llegó el anuncio de embarque, se levantó con gracia y caminó hacia la puerta. El piloto, asignado al mismo vuelo, la miró con creciente irritación. Algo en su compostura lo hizo sentir pequeño, y no le gustó. Por casualidad, sus caminos se cruzaron nuevamente en la puerta del avión. Le entregó el billete a la azafata, que la saludó con calidez, llamándola señora con un toque extra de respeto que dejaba entrever su importancia. Esto no hizo más que aumentar la curiosidad del piloto y su resentimiento. Una vez que el vuelo ya estaba en el aire, se produjo el incidente. Al principio fue algo insignificante, un pedido de bebida retrasado, un momento de sutil rudeza que parecía un error, pero que luego se intensificó. El piloto, que abandonó la cabina durante un tramo tranquilo del vuelo, le hizo un comentario directamente a ella al pasar. Algo brusco, algo que dejó atónitos a los pasajeros que la rodeaban y se removieron en sus asientos. Se quedó paralizada un momento, pero su rostro se endureció rápidamente en una máscara de silencioso desafío. Sin levantar la voz, respondió con palabras tranquilas pero penetrantes. El intercambio terminó en segundos, pero la energía en la cabina cambió por completo. Lo que el piloto no se dio cuenta fue de que no se trataba de una mujer cualquiera, no era simplemente una pasajera adinerada con un billete de primera clase. Tenía una historia que se extendía mucho más allá de las paredes de ese avión, un legado forjado por la determinación, la inteligencia y un linaje de poder. Y la persona que pronto se enteraría de este encuentro no era alguien a quien tomar a la ligera. Mientras el avión zumbaba por el cielo, se estaba gestando silenciosamente una tormenta que cambiaría las vidas de todos los involucrados. Lo que no sabía el piloto era que esta no era una situación de la que pudiera salir ileso. ¿Qué pasó después? Bueno, digamos que es un recordatorio de que nunca sabes realmente con quién estás tratando. Las luces de la cabina se atenuaron mientras el vuelo continuaba su suave viaje a través de las nubes. La mujer permaneció sentada, con una expresión ilegible mientras miraba por la ventana. Para cualquiera que la estuviera viendo, parecía imperturbable, serena como siempre. Pero en su interior, se desató un destello de irritación, un sentimiento familiar que no provenía de las palabras del piloto en sí, sino del peso de lo que representaban. Ella se había enfrentado al prejuicio y la condescendencia antes, y cada vez, se había elevado por encima de ellos. Este momento no era diferente. O eso creía ella. Los demás pasajeros intercambiaron susurros en voz baja. Algunos la miraron con simpatía, mientras que otros evitaron el contacto visual, fingiendo que no habían notado nada. Los auxiliares de vuelo se movían por la cabina con sonrisas forzadas, haciendo todo lo posible por mantener un aire de normalidad. Sin embargo, la tensión persistía, una incomodidad tácita que flotaba en el aire. Mientras bebía un sorbo de su bebida, su teléfono vibró suavemente en la bandeja. Apareció un mensaje de texto de alguien etiquetado simplemente como papá. Sonrió levemente antes de abrirlo. ¿Cómo va el vuelo? Buen viaje. Avísame cuando aterrices. Sus dedos se posaron sobre la pantalla por un momento antes de escribir de nuevo. Todo bien. Te llamaré cuando me haya instalado. Dudó, debatiendo si mencionar lo que acababa de suceder. Pero sabía que no era así.
Su padre no era del tipo que dejaba pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de ella. Había construido toda su vida sobre la idea de que nadie, sin importar su rango, título o uniforme, tenía derecho a tratar a su familia con algo menos que respeto. Ella no estaba lista para abrir esa puerta todavía. Por ahora, ella misma se ocuparía de ello. El piloto, por otro lado, permaneció ajeno a los entresijos de la situación. De vuelta en la cabina, habló casualmente con su copiloto, relatando la breve interacción con un aire de superioridad. «¿Ves gente así?», murmuró, haciendo alarde de dinero como si eso les diera derecho a actuar como intocables. «Es una broma». El copiloto se rió entre dientes con inquietud, claramente incómodo pero no dispuesto a contraatacar. «Supongo que sí», murmuró, manteniendo sus ojos en los controles. Pasaron las horas y el vuelo se acercaba a su destino. La mujer se reclinó en su asiento, sacando un cuaderno encuadernado en cuero de su bolso. Hojeó sus páginas, su bolígrafo deslizándose sin esfuerzo por el papel mientras anotaba ideas y recordatorios. Era su forma de mantenerse con los pies en la tierra, un hábito que había adquirido de su padre durante sus muchas conversaciones nocturnas sobre la vida, el trabajo y el legado. Su padre, un nombre que tenía peso en círculos cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera sabía. No era del tipo ruidoso y llamativo, todo lo contrario. Su poder residía en su influencia silenciosa, del tipo que podía hacer o deshacer industrias con una sola llamada telefónica. Y aunque siempre la había alentado a forjar su propio camino, le había dejado una cosa clara: nunca debía permitir que nadie la hiciera sentir pequeña. Pensó en el piloto, en su tono condescendiente y en la forma en que parecía asumir que podía hablarle como quisiera. No era ira lo que sentía ahora, era algo más frío, más agudo. No era de las que armaban una escena, pero tampoco de las que dejaban pasar las cosas. Ya no. El avión comenzó a descender y la mujer guardó su cuaderno, deslizándolo cuidadosamente de nuevo en su bolso. Parecía tranquila, serena, pero su mente estaba acelerada. Ya había decidido cuáles serían sus próximos pasos. Cuando el avión aterrizó y se dirigió a la puerta, el piloto salió de la cabina una vez más, de pie junto a la salida para despedirse de los pasajeros. Su actitud era despreocupada, casi petulante, mientras saludaba a cada persona con una sonrisa practicada. Cuando fue su turno, hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Gracias por el vuelo», dijo, con un tono cortés pero firme. «Espero que disfrutes el resto de tu día». No había malicia en su voz, ningún indicio de la tormenta que se estaba gestando debajo de su exterior tranquilo. El piloto asintió brevemente, claramente ansioso porque terminara el intercambio. Pero mientras se alejaba, una pequeña sonrisa cómplice jugó en las comisuras de sus labios. Entró en la terminal y sacó su teléfono para hacer una llamada. Sonó solo una vez antes de que una voz profunda y familiar respondiera en el otro extremo. «Hola, cariño. ¿Todo bien?». La voz de su padre era firme, tranquilizadora. Dudó por un momento, luego decidió que era hora de compartir lo que había sucedido. «Papá», comenzó, manteniendo la voz baja mientras se movía por la bulliciosa terminal. «Algo sucedió en el vuelo. No fue gran cosa, pero creo que debería saberlo». Relató los acontecimientos del vuelo con un tono mesurado pero firme. No adornó ni dramatizó, no era necesario. Los hechos hablaban por sí solos. Al otro lado de la línea, su padre escuchaba en silencio. Cuando terminó, hubo una larga pausa antes de que finalmente hablara. «Ya veo», dijo, con voz tranquila pero con un tono que le provocó un escalofrío en la espalda. «Hiciste lo correcto al decírmelo. Déjamelo a mí, yo me encargaré». Ella sabía que no debía preguntar qué significaba eso. Cuando su padre decía que él se ocuparía de algo, lo decía en serio. Mientras tanto, en el aeropuerto, el piloto se preparaba para su siguiente vuelo, ajeno a los efectos dominó que sus acciones habían provocado. No tenía idea de con quién se acababa de cruzar ni de lo rápido que el mundo que conocía podía cambiar bajo sus pies. La mujer, ahora sentada en la parte trasera de un elegante auto negro, miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba borrosa. Ya no estaba enojada. Estaba concentrada, pensando ya en su próxima reunión, en su siguiente movimiento, pero en algún lugar de su mente no podía evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que el piloto se diera cuenta de su error, y qué haría cuando finalmente comprendiera lo mucho que la había subestimado. Mientras el coche serpenteaba por las calles transitadas, la mente de la mujer se desvió hacia las palabras mesuradas de su padre. Había oído ese tono antes, tranquilo, deliberado y rebosante de intención tácita. Era un tono que significaba que las ruedas ya estaban en movimiento. Aunque confiaba en él implícitamente, no podía quitarse de encima la anticipación de lo que podría venir a continuación. Sabía que su padre no era de reacciones impulsivas, cada movimiento que hacía estaba calculado, cada decisión sopesada por su impacto.
y cuando se trataba de proteger a su familia, era inquebrantable. El piloto, sin embargo, continuó con su día, felizmente inconsciente. Completó sus tareas posteriores al vuelo, intercambió cumplidos con la tripulación y se preparó para su siguiente vuelo. Para él, la interacción con la mujer ya era un recuerdo lejano, una molestia pasajera, nada más. Hacía tiempo que se había convencido de que su comentario había sido inofensivo, tal vez incluso justificado. Después de todo, ¿no era su trabajo mantener un sentido del orden, garantizar el respeto por las tradiciones de su profesión? Se veía a sí mismo como un guardián, alguien que conocía el valor del trabajo duro de una manera que los demás no podrían entender. Más tarde esa noche, la mujer llegó a su destino, un elegante ático con vista a la resplandeciente ciudad de abajo. Dejó sus maletas junto a la puerta y dejó escapar un suspiro, relajando sus hombros por primera vez desde el vuelo. Se sirvió un vaso de agua, se paró junto a las ventanas del piso al techo, con la mirada fija en el horizonte. El día había sido largo, pero no podía deshacerse del malestar persistente. No se trataba de las palabras del piloto en sí, había soportado cosas mucho peores en su vida. Era el principio, la pura audacia de alguien que la menospreciaba sin saber nada sobre ella. Eso no lo podía ignorar. Su teléfono vibró sobre la encimera, sacándola de sus pensamientos. Lo cogió y el nombre de su padre apareció en la pantalla. Respondió con voz firme a pesar de la expectación que bullía bajo la superficie. He hablado con algunas personas, empezó, con un tono tan tranquilo como siempre. No hay prisa por actuar, pero quiero que sepas que esto no será ignorado. Ella asintió, aunque él no podía verla. No esperaba que lo dejaras pasar. Bien, dijo. Hubo una pausa y luego su voz se suavizó. Te has portado bien hoy. Estoy orgulloso de ti. Las palabras la reconfortaron, pero también añadieron peso a la situación. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando tras bambalinas. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba del principio sobre el que su padre había construido su vida, respeto, dignidad y la creencia inquebrantable de que nadie tenía derecho a hacer sentir pequeño a otro. Mientras tanto, en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia, se estaba produciendo una conversación tranquila. Se había mencionado un nombre, un piloto, un vuelo específico, un incidente en particular. Los detalles eran vagos, pero el tono de la conversación era claro. No se trataba de una queja menor que se pudiera archivar. Era un asunto que requería atención, y los involucrados comprendían las implicaciones de un mal manejo. Se estaban tomando decisiones, discutiendo estrategias, todo sin que el piloto tuviera la menor idea de que su mundo estaba empezando a cambiar. La mujer pasó los siguientes días inmersa en su trabajo, asistiendo a reuniones. En su vida, la presión era una constante, y no le resultaba extraño que la subestimaran en salas llenas de gente poderosa. Pero el recuerdo del vuelo persistía, no como una herida abierta, sino como un silencioso recordatorio de por qué había trabajado tan duro para llegar a ese punto. Cada éxito, cada logro era un testimonio de su capacidad de recuperación y una declaración para cualquiera que alguna vez hubiera dudado de ella. Una noche, cuando regresaba a su ático después de un largo día, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era su padre. El nombre que aparecía en la pantalla era el de alguien que no esperaba, alguien con quien no había hablado en años, pero que todavía ejercía influencia en formas que importaban. Dudó antes de responder. Me enteré de lo del vuelo, dijo la voz del otro lado, omitiendo cualquier cortesía. ¿Está todo bajo control? Frunció el ceño ligeramente, sorprendida por la pregunta. Hasta donde yo sé, sí. ¿Por qué? Hubo una pausa, seguida de una risa baja. Digamos que tu padre tiene una forma de llamar la atención de la gente. Las noticias se transmiten rápido. Se apoyó en la encimera de la cocina y apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Digamos que las personas adecuadas están haciendo las preguntas adecuadas, respondió la voz crípticamente. No tienes que hacer nada. Quédate quieta. La llamada terminó tan abruptamente como empezó, dejándola con más preguntas que respuestas. Se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era más grande de lo que había previsto. Y aunque confiaba en el criterio de su padre, no podía evitar preguntarse hasta dónde llegaría esto y qué significaría para todos los implicados. En la sede de la aerolínea, había comenzado discretamente una investigación interna. El nombre del piloto aparecía en un informe, marcado para su revisión. No era la primera vez que lo mencionaban en esos contextos, quejas menores aquí y allá, nada que hubiera ido a más. Pero esta vez era diferente. El tono de la investigación era más serio, las preguntas más directas. Y a medida que avanzaba la investigación, empezaron a salir a la luz otras historias que pintaban un panorama mucho menos halagador del que el piloto podría haber imaginado.
La mujer no se percató de estos acontecimientos y se concentró en su propia vida. No era de las que se obsesionan con el pasado, pero el recuerdo del vuelo permaneció con ella, no como una fuente de ira, sino como un recordatorio de la importancia de defenderse. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio podía confundirse con la aceptación, y no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera, ni para ella ni para nadie más que pudiera encontrarse en una posición similar. A medida que pasaban los días, la tensión seguía aumentando, una tormenta silenciosa que cobraba fuerza. El piloto, todavía ajeno a todo, siguió con sus tareas, confiado en su posición y en la vida que había construido. Pero empezaban a formarse grietas bajo la superficie y era solo cuestión de tiempo que salieran a la luz. El escenario estaba preparado, los actores en sus puestos y el clímax de la historia cada vez más cerca. La mujer, el piloto y las fuerzas invisibles que se encontraban detrás de escena iban en camino de colisionar, sus vidas se entrelazaban de maneras que ninguno de ellos podía comprender por completo. La pregunta no era si la tormenta estallaría, sino cuándo y qué dejaría a su paso. A medida que los días se convertían en una semana, la mujer continuó con su rutina habitual, equilibrando cuidadosamente las exigencias de su carrera de alto nivel con momentos de reflexión tranquila. No era del tipo de persona que se obsesiona con los eventos pasados, pero algo sobre ese vuelo persistía en su mente. No era solo el comportamiento del piloto, había tenido que lidiar con cosas peores. Era la sensación de que ese momento era una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. La participación de su padre, la llamada críptica de su antiguo contacto y las corrientes subterráneas de acción que aún no podía ver, todo parecía la calma antes de una tormenta. Una noche tarde, mientras se preparaba para relajarse, su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Miró la pantalla, esperando un mensaje de un colega o un recordatorio sobre una próxima reunión. En cambio, era una notificación por correo electrónico. El nombre del remitente no le resultaba familiar, pero el asunto le llamó la atención de inmediato, en relación con el incidente del vuelo 542. Su corazón se aceleró al abrirlo. El correo electrónico era breve, pero estaba cargado de implicaciones. Venía de alguien que decía trabajar en el equipo de gestión de la aerolínea. El autor mencionaba una investigación en curso sobre la conducta del piloto y citaba múltiples incidentes preocupantes que habían surgido en los últimos días. Sin embargo, lo que más le impactó fue la última línea: quizás debería reconsiderar no involucrarse en esto, es más grande de lo que cree. Se quedó mirando la pantalla, con la mente acelerada. El mensaje parecía una advertencia, pero también insinuaba algo que no había considerado, que el comportamiento del piloto no era un incidente aislado. Si había otras quejas, entonces tal vez esto ya no se trataba solo de ella. La idea la inquietó. Ella compartió el correo electrónico con su padre durante su llamada telefónica habitual. Su reacción fue mesurada pero reveladora. No me sorprende, dijo después de un momento. La gente así suele tener un patrón. Esto puede haber abierto una puerta que otros han estado esperando cruzar. ¿Crees que debería involucrarme?, preguntó, con la voz teñida de incertidumbre. Creo que ya has hecho suficiente, respondió él. Pero si la situación se agrava, tendrás que decidir qué tipo de papel quieres desempeñar. Solo recuerda, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Sus palabras se quedaron con ella mucho después de que terminara la llamada. No era alguien que buscara ser el centro de atención, pero tampoco era de las que ignoraban una oportunidad de defender lo que era correcto. Por ahora, sin embargo, decidió esperar, observando desde la barrera mientras la situación seguía desarrollándose. Sin que ella lo supiera, la vida del piloto estaba empezando a desmoronarse. La investigación interna había sacado a la luz una serie de quejas preocupantes que se habían prolongado durante años, actos sutiles de mala conducta que se habían pasado por alto o descartado como malentendidos. Pero con el incidente de la mujer como catalizador, esas quejas enterradas ahora eran imposibles de ignorar. El piloto, que todavía no era consciente del alcance total de la investigación, empezó a notar un cambio en la forma en que sus colegas lo trataban. Las conversaciones se hicieron más breves, las sonrisas más forzadas. Captó susurros que cesaban en cuanto entraba en una habitación. Al principio, lo ignoró, atribuyéndolo a la política del lugar de trabajo o a celos mezquinos. Pero la persistente sensación de que estaba sucediendo algo más grave comenzó a apoderarse de él. Una mañana, lo llamaron a una reunión con ejecutivos de la aerolínea. El tono era formal, las preguntas directas. Le preguntaban sobre sus interacciones con los pasajeros, su enfoque de la profesionalidad y, sobre todo, el incidente específico con la mujer en el vuelo 542. Respondió a la defensiva, insistiendo en que no había hecho nada malo. Pero a medida que las preguntas continuaban, se dio cuenta de que no solo estaban interesados en ese vuelo en particular,
sino que estaban investigando más a fondo, indagando en partes de su carrera que él creía olvidadas hacía mucho tiempo. La reunión lo dejó desconcertado. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su puesto era realmente seguro. Siempre se había considerado intocable, un profesional experimentado que se había ganado su lugar. Pero ahora, se estaban formando grietas en esa fachada de seguridad en sí mismo, y no podía ignorarlas. Mientras tanto, la mujer recibió otro mensaje inesperado, esta vez de un periodista. El reportero, educado pero persistente, explicó que estaban trabajando en un artículo sobre problemas sistémicos dentro de la industria aérea. Habían oído hablar de la investigación y querían incluir su historia, enmarcándola como parte de un patrón más amplio de mala conducta. La mujer dudó, insegura de si hacerlo público. Valoraba su privacidad, pero también sentía una creciente responsabilidad de abordar lo que claramente se estaba convirtiendo en un problema mayor. Decidió consultar a su padre nuevamente. Él escuchó atentamente mientras ella explicaba la propuesta del periodista y luego ofreció su punto de vista. Si decides hablar, asegúrate de hacerlo en tus propios términos, le aconsejó. No dejes que nadie más controle la narrativa. Y recuerda, una vez que tu historia salga a la luz, ya no es solo tuya, pertenece al mundo. Las palabras de su padre pesaron mucho sobre ella mientras reflexionaba sobre la decisión. Sabía que tenía razón, hablar públicamente lo cambiaría todo. Pero también sabía que no podía ignorar el creciente sentido del deber que sentía, no solo hacia ella misma, sino hacia otros que podrían no tener la misma plataforma o apoyo. Mientras deliberaba, las apuestas seguían aumentando. La investigación de la aerolínea había cobrado vida propia, con más empleados que se presentaban para compartir sus experiencias. El nombre del piloto ahora estaba en el centro de una tormenta, y su reputación, antaño impecable, se estaba desmoronando rápidamente. Empezó a sentir la presión de maneras que no había previsto, interacciones tensas con colegas, cambios sutiles en el trato que recibía de sus superiores y una creciente sensación de aislamiento. La tensión llegó a su punto álgido cuando la mujer recibió otro correo electrónico, esta vez de alguien que decía ser un ex empleado de una aerolínea. El mensaje era detallado e inquietante, y describía una cultura del silencio y complicidad que había permitido que la mala conducta pasara desapercibida durante años. El autor la instó a hablar, enmarcándolo como una oportunidad para lograr un cambio real. El correo electrónico inclinó la balanza a su favor. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo mucho más grande. El comportamiento del piloto era un síntoma de un problema más profundo, uno que necesitaba ser abordado. Y aunque ella no había buscado ese papel, ahora se sentía obligada a aceptarlo. Mientras se preparaba para tomar su decisión, el mundo del piloto continuó desmoronándose. Se encontró enfrentando un escrutinio cada vez mayor, su confianza reemplazada por una creciente sensación de temor. Comenzó a cuestionarlo todo, sus acciones, sus suposiciones y la vida que había construido. Por primera vez, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que tal vez no saliera ileso de esto. El escenario estaba listo para una confrontación dramática, con la mujer y el piloto a punto de llegar a un momento de ajuste de cuentas. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande, y la tensión era casi insoportable. Las vidas de ambos estaban a punto de cambiar de maneras que aún no podían imaginar, y el mundo estaba observando, esperando que se desarrollara el acto final. La mujer decidió que era hora de actuar. Después de pensarlo detenidamente y de hablar con su padre, se puso en contacto con el periodista que la había contactado. Su voz ahora sería parte de una narrativa más amplia, pero tenía clara una cosa, no se trataba solo de ella. Se trataba de responsabilizar a las personas, arrojar luz sobre una cultura que había permitido que persistiera ese tipo de comportamiento y asegurarse de que nadie más tuviera que experimentar lo mismo. La entrevista se programó en un entorno privado, lejos del ruido de su vida cotidiana. Relató los eventos del vuelo con serenidad, con cuidado de centrarse en los hechos. Pero mientras hablaba, sus emociones de vez en cuando se hicieron evidentes, la frustración de ser juzgada, el dolor de ser descartada y la determinación de convertir ese momento en algo significativo. El periodista escuchó atentamente, haciendo preguntas que eran respetuosas pero inquisitivas. Al final de la conversación, se sintió más ligera, como si finalmente hubiera recuperado algo de control. Mientras tanto, el mundo del piloto se desmoronaba más rápido de lo que él podía manejar. Después de semanas de investigación, la aerolínea lo colocó en licencia administrativa, a la espera de una revisión más profunda. Estaba furioso, convencido de que lo estaban atacando injustamente. Sin embargo, su indignación enmascaraba un miedo más profundo. A medida que surgían más historias sobre su conducta pasada, comenzó a darse cuenta de que sus acciones lo habían alcanzado. Los susurros que había ignorado, los límites que había traspasado, todo ahora estaba bajo escrutinio.
Una noche, mientras estaba sentado solo en su apartamento, recibió una llamada de su abogado. El tono del otro lado era sombrío. La aerolínea tenía pruebas suficientes para seguir adelante con la acción disciplinaria, y había pocas esperanzas de salvar su puesto. Pero lo que más lo sacudió fue la mención de la mujer. Su historia, ahora pública, se había convertido en un catalizador para el cambio. Ya no se trataba solo de él, la mujer, sin embargo, no estaba preparada para la oleada de atención que su historia traería consigo. La entrevista se publicó en vivo y desató un torbellino de reacciones. Los mensajes llovieron, algunos de apoyo, otros críticos. Si bien muchos elogiaron su coraje, hubo quienes la acusaron de buscar atención o exagerar el incidente. Trató de mantener los pies en la tierra, apoyándose en la presencia constante de su padre para que la guiara. Pero la pura intensidad de la atención era abrumadora. En medio del caos, se desarrolló un sorprendente giro de los acontecimientos. La mujer recibió una carta anónima, entregada a mano en su oficina. Dentro había una sola hoja de papel, mecanografiada sin firma ni detalles de identificación. El mensaje era simple pero escalofriante: debes saber que hay más de lo que parece. Ten cuidado en quién confías. Su mente corría con posibilidades. ¿Era esto una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O algo completamente diferente? No podía quitarse la sensación de que había otra capa en esta historia, una que aún no había descubierto. Su padre, siempre estratega, la instó a mantenerse concentrada. La gente intentará distraerte, le dijo. Sé fiel a tu propósito. Pero el misterio se profundizó cuando el periodista la contactó nuevamente, esta vez con noticias sorprendentes. Durante su investigación, habían descubierto documentos que sugerían que la aerolínea había estado al tanto del comportamiento del piloto durante años. Se habían presentado quejas, se habían escrito informes, pero nunca se había hecho nada. Parecía que había gente dentro de la organización que lo había protegido, escudándolo de las consecuencias. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba solo de las acciones de un hombre, se trataba de un sistema que había permitido que esas acciones continuaran sin control. La mujer estaba conmocionada pero resuelta. Sabía que esta revelación cambiaría la historia por completo, desviando el foco del piloto a la aerolínea en sí. Era un riesgo, pero sintió que valía la pena correrlo. Aceptó cooperar con el periodista en un artículo de seguimiento, esta vez centrado en los problemas sistémicos que habían salido a la luz. Cuando se conoció la historia, las consecuencias fueron inmediatas. La aerolínea emitió una disculpa pública, prometiendo una revisión exhaustiva de sus políticas y procedimientos. Los ejecutivos fueron suspendidos y se inició una investigación independiente. El piloto, que ahora se enfrentaba a todo el peso del escrutinio público, renunció antes de que pudiera ser despedido oficialmente. Su nombre se convirtió en sinónimo de mala conducta, una advertencia sobre cómo se puede abusar del poder y, finalmente, perderlo. Pero justo cuando la mujer pensaba que la terrible experiencia estaba llegando a su fin, surgió otro giro. La carta anónima que había recibido resultó imposible de ignorar. Algo en ella permaneció en su mente, una persistente sensación de que había más en la historia. Se puso en contacto con el periodista, compartió la carta y le preguntó si podían investigar más a fondo. Su investigación los llevó a un descubrimiento sorprendente. Resultó que el piloto no era el único con un historial de comportamiento cuestionable. Varios otros empleados dentro de la aerolínea, incluidos los que ocupaban puestos de alto rango, tenían antecedentes igualmente preocupantes. La carta anónima había sido una pista, que los había llevado hacia un problema mucho más amplio, una cultura de complicidad y encubrimientos que se extendía mucho más allá de un solo incidente. La revelación la dejó atónita. Había comenzado este viaje buscando la rendición de cuentas por las acciones de una persona, pero ahora se dio cuenta de que el problema era mucho más grande. Era sistémico, arraigado en la estructura misma de la organización. Y aunque exponerlo sería difícil, sabía que era necesario. La mujer decidió salir al público una vez más, esta vez con la historia completa. En una entrevista televisada, habló con franqueza sobre su experiencia y los problemas más amplios que había descubierto. Su voz era tranquila pero firme, sus palabras cuidadosamente elegidas. No buscaba venganza, buscaba un cambio. Y mientras hablaba, quedó claro que su historia ya no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez habían sido silenciados, despedidos o ignorados. El impacto fue inmediato y profundo. La aerolínea se enfrentó a una presión creciente de los reguladores, los inversores y el público. Se revisaron las políticas, se reemplazó a la dirección y se asumió un compromiso de cambio. Pero para la mujer, el resultado más significativo fue la avalancha de mensajes que recibió de personas que se habían sentido inspiradas por su coraje. Compartieron sus propias historias, sus propias luchas y sus propias esperanzas de un futuro mejor.
Al final, el piloto se convirtió en una nota a pie de página en una narrativa mucho más grande. Sus acciones habían desencadenado un movimiento que nunca podría haber anticipado, uno que expuso no solo sus propios defectos, sino también los defectos del sistema que lo había protegido. Y si bien su caída en desgracia fue dramática, fue la resiliencia y la determinación de la mujer lo que definió el legado de la historia, un recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas pueden conducir a un cambio profundo. Mientras el piloto estaba sentado en su apartamento con poca luz, con el peso de la incertidumbre presionándolo, no pudo evitar repasar las últimas semanas en su mente. Cada decisión, cada acción que había tomado, de repente se sintió magnificada bajo el foco de escrutinio deslumbrante. Había construido su carrera sobre una base de confianza y autoridad, pero ahora sentía que esa base se estaba desmoronando debajo de él. Por primera vez en años, se sintió impotente. Al otro lado de la ciudad, la mujer estaba experimentando un tipo diferente de presión. La decisión de hacer pública su historia no fue una que tomara a la ligera. Cada paso adelante parecía venir acompañado de una nueva ola de dudas. Pensó en los correos electrónicos anónimos, los mensajes del periodista y la creciente atención de los medios en torno a la investigación de la aerolínea. Parecía que el mundo entero estaba esperando su siguiente paso. Una noche, mientras caminaba de un lado a otro de su sala de estar, su teléfono vibró con una llamada. Era el periodista de nuevo. Creo que debería saber, comenzó con cautela, hemos descubierto nuevas pruebas que podrían hacer que esto sea aún más grande de lo que esperábamos. La periodista explicó que las fuentes habían revelado documentos que demostraban que la aerolínea había suprimido activamente las quejas no solo contra el piloto, sino también contra otros empleados. No se trataba solo de una persona, se trataba de un fracaso sistémico a la hora de abordar la mala conducta en todos los niveles. La revelación la dejó atónita. Si bien había sospechado que había más en la historia, no esperaba que fuera tan generalizada. ¿Qué cree que significa esto?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y determinación en su voz. Significa que su historia podría ser el punto de inflexión, respondió la periodista. Pero también significa que la reacción podría ser significativa. Tendrá que estar preparada para eso. El peso de esas palabras quedó flotando en el aire mucho después de que terminara la llamada. La mujer conocía los riesgos, el escrutinio público, las repercusiones profesionales y el costo personal de exponer a una organización tan poderosa. Pero también sabía que permanecer en silencio significaría permitir que el ciclo continuara. Pensó en el consejo de su padre, en la responsabilidad que ahora sentía hacia las innumerables personas cuyas voces habían sido silenciadas. Lentamente, comenzó a redactar una declaración, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mientras tanto, la vida del piloto seguía descontrolándose. Recibió una carta oficial de la aerolínea convocándolo a una audiencia. El tono era severo, el lenguaje preciso, estaban considerando su despido. Había pasado años cultivando una imagen de respetabilidad y competencia, pero ahora esa imagen se estaba desmoronando ante sus ojos. Trató de pedir favores, contactando a colegas y aliados que creía que lo defenderían, pero sus respuestas fueron tibias en el mejor de los casos. Las paredes se estaban cerrando y él podía sentirlo. En un momento de desesperación, decidió enfrentar la situación de frente. Se acercó al equipo legal de la aerolínea, con la esperanza de negociar una salida al lío. Pero durante la reunión, se encontró con una respuesta inesperada. Esto ya no se trata solo de ti, dijo uno de los ejecutivos sin rodeos. Esta investigación ha revelado problemas sistémicos y el público exige rendición de cuentas. Te has convertido en el rostro de un problema mucho mayor. El piloto salió de la reunión sintiéndose enojado y humillado. Durante mucho tiempo, se había considerado intocable, pero ahora lo estaban utilizando como chivo expiatorio. Comenzó a resentirse no solo con la mujer que lo había denunciado, sino también con la organización a la que había servido lealmente durante años. En su mente, todos eran los culpables de su caída. Mientras la mujer se preparaba para hacer pública su declaración, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no cuadraba. Los correos electrónicos anónimos, los documentos filtrados y el repentino interés en su historia apuntaban a una conspiración más profunda. Empezó a preguntarse, ¿quién estaba moviendo los hilos en realidad? ¿La aerolínea realmente buscaba rendir cuentas o simplemente intentaba salvar las apariencias? Sus dudas se acentuaron cuando recibió otro mensaje, esta vez de alguien que decía ser un denunciante dentro de la aerolínea. El correo electrónico proporcionaba detalles sobre cómo se habían enterrado sistemáticamente las quejas, y los ejecutivos de alto rango supuestamente habían dado instrucciones al personal para que tratara los problemas con discreción. El denunciante insinuó que el piloto, aunque culpable, estaba lejos de ser el único problema. Si quieres exponer la verdad, le escribieron, tendrás que cavar más profundo.
La mujer decidió reunirse nuevamente con el periodista y compartir la nueva información y sus crecientes sospechas. Juntos, comenzaron a reconstruir los fragmentos de la historia, descubriendo una red de complicidad que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Al principio, ninguno de ellos se había imaginado. Cada nueva revelación aumentaba las apuestas, convirtiendo lo que había comenzado como un agravio personal en una batalla por un cambio sistémico. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, la mujer no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y euforia. Estaba parada en el centro de una tormenta, una que se hacía más fuerte día a día. Pero también sabía que no estaba sola. El periodista, su padre e incluso los denunciantes anónimos se habían convertido en parte de su viaje. Juntos, estaban desafiando a un sistema que había operado durante mucho tiempo en las sombras. El piloto, por otro lado, se sentía cada vez más aislado. Sus aliados, antaño leales, se habían distanciado y sus intentos de controlar la narrativa habían fracasado estrepitosamente. Empezó a darse cuenta de que ya no era el protagonista de su propia historia, era una historia con moraleja, un símbolo de todo lo que había ido mal dentro de la industria. La tensión alcanzó su punto máximo cuando finalmente se publicó la declaración de la mujer. En ella, no solo hablaba de su propia experiencia, sino también de los problemas más amplios que habían salido a la luz. Sus palabras fueron mesuradas pero contundentes, y exigieron que se rindiera cuentas y se cambiara la situación. No mencionó directamente al piloto, sino que optó por centrarse en el sistema que había permitido su comportamiento. La declaración tuvo una gran repercusión en el público y desencadenó peticiones generalizadas de reformas. Pero justo cuando parecía que la situación iba a calmarse, surgió un giro final. El último correo electrónico de la denunciante contenía una revelación sorprendente, pruebas de que algunos de los ejecutivos de más alto rango de la aerolínea habían participado activamente en el encubrimiento de denuncias, incluidas las contra el piloto. No se trataba de una simple negligencia, sino de una obstrucción deliberada. La revelación lo cambió todo. La atención se alejó del piloto y se centró en los ejecutivos que habían orquestado el encubrimiento. La mujer se dio cuenta de que su historia se había convertido en parte de algo mucho más grande que ella misma, un movimiento que estaba desafiando los cimientos mismos de una industria. Mientras el piloto afrontaba las consecuencias de sus acciones, no pudo evitar sentir una amarga sensación de ironía. Había pasado años creyendo que era invencible, pero ahora era una víctima más de un sistema que valoraba la autopreservación por encima de la responsabilidad. Y cuando la mujer se encontraba al borde de un nuevo capítulo en su vida, sintió una sensación de claridad. Este viaje había sido doloroso, pero también transformador. Había encontrado su voz y, al hacerlo, había inspirado a otros a encontrar la suya. La historia estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura, el mundo nunca volvería a mirar el vuelo 542 de la misma manera. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la tormenta de revelaciones y reacciones dejó tanto a la mujer como al piloto en lugares muy diferentes de donde habían comenzado. Para la mujer, la publicación de su declaración había marcado un punto de inflexión. El frenesí mediático que siguió fue abrumador al principio, con periodistas clamando por entrevistas y usuarios de las redes sociales diseccionando cada detalle de su experiencia. Pero cuando la oleada inicial de atención disminuyó, algo notable comenzó a suceder. Su historia inspiró a otros a hablar. Ex empleados, pasajeros e incluso aquellos que todavía trabajaban dentro de la industria aérea comenzaron a compartir sus experiencias. Fue como si su coraje hubiera roto una presa y la avalancha de voces ya no pudiera silenciarse. La aerolínea se vio obligada a responder, no solo con palabras, sino con hechos. Emitió disculpas públicas, anunció cambios radicales en sus políticas y se comprometió a supervisar de manera independiente sus prácticas. La promesa de rendición de cuentas, si bien fue recibida con un optimismo cauteloso, marcó un cambio que antes parecía imposible. El padre de la mujer, siempre una presencia constante en su vida, expresó un orgullo silencioso por su decisión de defenderse a sí misma y a los demás. No solo cambiaste tu propia historia, dijo durante una de sus conversaciones. Cambiaste la narrativa de muchos otros. Sus palabras resonaron profundamente en ella. Aunque no había buscado esta responsabilidad, ahora comprendía el poder de sus acciones y las repercusiones que habían creado. El periodista también jugó un papel fundamental para garantizar que el impulso continuará. El artículo, reforzado por las pruebas del denunciante, expuso en detalle los fallos sistémicos de la aerolínea. El artículo pintaba un cuadro de complicidad en los niveles más altos, arrojando luz sobre prácticas que habían estado ocultas durante años. Ya no se trataba solo de un piloto o un vuelo, se trataba de toda una cultura que había permitido que ese comportamiento persistiera sin control.
El artículo ganó atención nacional y desencadenó conversaciones más amplias sobre la responsabilidad en los entornos corporativos. En cuanto al piloto, las consecuencias fueron rápidas y brutales. La aerolínea lo despidió, citando los hallazgos de su investigación interna. Pero las consecuencias no terminaron allí. Su nombre, que alguna vez se asoció con el profesionalismo y la autoridad, se convirtió en sinónimo de mala conducta. Luchó por encontrar trabajo y el aislamiento que había sentido en las semanas previas a su despido se convirtió en un estado permanente. En los momentos más tranquilos, reflexionaba sobre sus acciones y las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Había pasado años creyendo que era intocable, pero ahora se veía obligado a enfrentar la realidad de su caída. Solo el tiempo podría responder si aprendería de ello o seguiría considerándose una víctima. Para la mujer, la vida comenzó a volver a una apariencia de normalidad, aunque nunca volvería a ser la misma. Continuó con su trabajo, canalizando la fuerza que había descubierto hacia nuevas oportunidades. Se convirtió en defensora de la rendición de cuentas, no solo dentro de la industria aérea, sino en otros sectores donde persistían problemas similares. Su historia, aunque profundamente personal, se convirtió en un catalizador para el cambio que llegó mucho más allá de su propia experiencia. Un día, mientras estaba sentada en su balcón con vista a la ciudad, recibió una carta por correo. Estaba escrita a mano, la tinta estaba ligeramente sucia y la dirección del remitente no le resultaba familiar. Dentro había una nota. Él es simple de uno de los denunciantes. Gracias por ser valiente, decía. Su coraje me dio la fuerza para hablar también. Las palabras le hicieron llorar. En ese momento, se dio cuenta de que el impacto más significativo de su viaje no estaba en los titulares ni en los cambios de política, sino en las vidas de las personas con las que había tenido contacto. La aerolínea, bajo un intenso escrutinio, implementó reformas significativas. Crearon nuevos canales para que los empleados y los pasajeros denunciaran sus inquietudes sin temor a represalias. Contrataron consultores independientes para supervisar sus operaciones, lo que garantizó que la rendición de cuentas no fuera solo una palabra de moda, sino una realidad tangible. Si bien el proceso de reconstrucción de la confianza fue lento, fue un paso en la dirección correcta. Y aunque el escepticismo permaneció, muchos vieron estos cambios como un testimonio del poder de las voces colectivas que exigían algo mejor. Al final, la historia del vuelo 542 se convirtió en algo más que un momento de conflicto, se convirtió en un símbolo de resiliencia y transformación. La mujer había tomado una postura, no por un deseo de atención o venganza, sino porque creía en algo más grande que ella misma. Su viaje les recordó a todos los que la siguieron que, incluso frente a la adversidad, era posible generar cambios. Una noche, mientras cerraba su computadora portátil y revisaba las últimas noticias sobre el progreso de la aerolínea, sintió una sensación de paz. El camino no había sido nada fácil, pero había valido la pena. Había encontrado su voz y, al hacerlo, había amplificado las voces de los demás. El mundo no era perfecto y todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Pero, por ahora, se permitió un momento para respirar, sabiendo que había hecho su parte. Y así, cuando se cerró el capítulo, la vida siguió adelante, no de regreso a lo que era, sino hacia algo nuevo. La mujer llevaba consigo las lecciones que había aprendido, una fortaleza silenciosa que ahora estaba entretejida en la estructura de su identidad. El piloto también se enfrentaba a un futuro moldeado por sus decisiones, y tenía que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Y el mundo, que despertó al poder de la responsabilidad, observó cómo las ondas de su historia seguían extendiéndose, recordando a todos que incluso los actos de valentía más pequeños podían generar olas de cambio.